teóricamente es claro que yo soy el que menos domina el tema de ustedes, pero yo me guío mucho por mis intuiciones. Y tengo la intuición, con todos los asegúnes que se le tiene que hacer a esto, de que cuando yo analizo la teoría que está detrás del capitalismo, me parece clarísimo, a mí por lo pronto, y espero que eso lo vayamos afinando, que no hay todavía una mejor forma de explicar y dar cauce a cómo se genera la riqueza y cómo de hecho debería de generarse la riqueza. Pero por otro lado, también entiendo que cuando no metemos absolutamente ninguna mano en el mercado o cuando la metemos para favorecer a personas que están cerca de nosotros, a los compadrazgos, cuando permitimos que se monopolice la producción de algún producto o de algún bien, etcétera, etcétera, también estamos en un lugar en donde podremos generar mucha riqueza, pero no tenemos una manera efectiva ni justa, y ese es un tema que me gustaría mucho discutir, de qué hacemos con esa riqueza, es decir, cómo se reparte la riqueza. Y cuando yo veo los modelos que son modelos socializantes, en donde se busca que la riqueza generada de hecho tenga una distribución sensata para poder llevar la fiesta en paz en términos muy, muy coloquiales, encuentro que debe de haber una forma en donde tengamos una gran producción, que seamos productivos, que permitamos que la competencia dé estímulos de producción y tal, pero que también generemos una estructura que dé estímulos para que esa producción de riqueza sea repartida mejor que como está repartida ahora. Porque creo que a los tres, independientemente de los términos que utilicemos, nos parece absolutamente obsceno la concentración de riqueza que existe hoy en el mundo y que esa concentración de riqueza, además, en muchos casos está patrocinada abiertamente por una pobreza absolutamente abyecta, ¿no? Entonces, creo que a los tres nos preocupa el mismo tema, independientemente del nivel de expertise que tengamos para ello. Y me gustaría partir de ahí, ¿no? Como, ¿por qué coincidimos, por lo menos creo los tres en esto? En que la manera en que estamos repartiendo hasta ahora no es una buena manera de repartir. Yo de eso diría que la mejor manera de resumirlo es esa cita famosa de Roosevelt, de la prueba de nuestro progreso no es qué tanto añadimos a aquellos que ya tienen un montón, mucho, sino cómo hacemos para que aquellos que tienen menos vivan mejor, ¿no? Esa es la prueba del progreso. Ahora, si partes del hecho de que eso tiene un argumento ético de fondo, ¿no? Porque vives en sociedad, el conocimiento, no, por ejemplo, una de las partes interesantes ahí es como qué se puede privatizar y qué no, cuál es el límite moral de lo que se puede privatizar y cuál es el límite prudente de la socialización. Ok. El conocimiento, por ejemplo, es un bien público que todo el mundo podemos tener al mismo tiempo. No hay manera por la cual, no hay nada intuitivo por lo cual deberías reservarte ese derecho a tener solo tú el conocimiento de algo, ¿no? De hecho, es antinatural con todo lo malo que puede decir natural en ese sentido, pero es antihumanos, digamos, no cooperar en términos culturales con otros, porque nuestras ventajas son, de hecho, culturales. Cómo transmitimos información, cómo en grandes grupos podemos gobernarnos, cómo en grandes grupos podemos operar para subsistir, and so on, ¿no? De eso hay un montón de pruebas. Recomiendo un gran libro, La historia secreta de nuestro éxito, donde básicamente la explicación es cómo la diseminación cultural de la información hace que de hecho el grupo sea más resiliente y eso que hace que el grupo tenga mejor estándar de vida y tal, ¿no? Partiendo de ese hecho, creo que... Una buena estrategia en un tema que a mí me obsesiona mucho, que es la evolución. Parece una buena estrategia evolutiva que tengamos varianza cultural de tal manera en que la misma información a tanta más mentes llegue, más Exacto, sí. adaptaciones va a tener y por lo tanto Sí. vamos a tener una batería de posibles soluciones disponibles para un problema o para una crisis, ¿no? Y Sí. algo más que me gustaría agregar a lo que dijiste, sobre todo porque son los términos en los que yo lo he podido entender y creo que eso le va a servir mucho a la gente que no tiene el mismo nivel de expertise que ustedes, es que no es un juego de suma cero el conocimiento, ¿no? O sea, el hecho de que alguien tenga conocimiento
no significa que otro lo va a dejar de tener por tenerlo ¿no? Entonces, esto es aplicable como bien público análogamente a otros bienes públicos que no tienen que ver con capital económico. O sea, eso es lo que es como cuando tú lo que tienes es un bien que no es rival, es decir, que lo podemos tener dos al mismo tiempo, los dos nos podemos parar bajo el sol, ¿no? O sea, a menos de que hubiera un problema físico sumamente grave, tú y yo podemos salir a solearnos en el momento en el que queremos. El sol es un bien que no es rival, porque si tú te soleas, yo también me puedo solear y no hay ningún problema. Ahora, hay bienes que no son así. Yo puedo estar en el parque, pero no todos podemos estar en el parque al mismo tiempo. Yo puedo tener una casa, no todos podemos tener mi casa al mismo tiempo. Eso es un bien rival. Tú no lo tienes para que yo lo tenga y viceversa. Ese, en el fondo, es el principio elemental de lo que podríamos considerar como la crítica marxista a la acumulación de capital, que es todos los bienes rivales, quienes tienen más bienes, tienen una propensión mucho mayor a seguir adquiriéndolos que aquellos que no los tienen. El capital así funciona, se acumula naturalmente. Naturalmente es de nuevo una mala palabra porque no es como que fue un proceso así, tal cual, ¿no? En abstracto, pero digamos como de manera lógica, si no pones ninguna restricción en el mercado, es obvio que el que tiene más dinero puede, vía el mercado, sacar a otras personas de la competición, terminar por monopolizar, por maximizar sus ganancias y no la ganancia social, y todo eso es como teóricamente muy simple de entender, que es como... Es verdad la frase que habita en el inconsciente colectivo de que dinero llama dinero, ¿no? Entre más dinero tengas, va a ser más fácil que sigas teniendo dinero, y entre menos dinero tengas, va a ser más complicado que pases a un estado de tenerlo de pronto, ¿no? O sea, si no tienes más que tu trabajo, por ejemplo, es mucho más difícil empezar tu vida que si tienes 50 millones de dólares de una herencia, intuitivamente. Claro. No hay que explicar mucho más. Pero bueno, ese para mí no es el punto de por qué el capitalismo necesita un check. El problema del capitalismo, para mí, en esencia, se limita a una cosa que dice Sendel sobre dónde una cosa es una tragedia y dónde algo es un evento natural, como un huracán, por ejemplo, ¿no? Si tú como sociedad tienes un pacto en el que consideras que todos tienen que tener un estándar de vida que consideras aceptable, humano, con cierta protección ante los eventos adversos, que todos estamos juntos en esto y tal, y al mismo tiempo, por ejemplo, permites que no haya la infraestructura necesaria para que en un lugar costero, cada vez que hay un huracán, muera muchísima gente, claramente estás rompiendo el pacto ahí como social, ¿no? Entonces, un evento como un huracán entonces se convierte en una injusticia porque lo que estábamos todos de acuerdo no se está cumpliendo en el caso específico de ese lugar, ¿no? Eso lo puedes ampliar para las ganancias extraordinarias de una empresa con respecto al resto de la población, ¿no? O sea, una empresa puede, pues, Jonas Salk, cuando hace la declaración sobre la vacuna para el polio, le preguntan que por qué no la patenta, y él pregunta, ¿podrías patentar el sol? Es una buena respuesta porque lo que está diciendo es, no puedo privatizar algo cuyo beneficio es tan extraordinario que me convertiría a mí en una persona, digamos, como inmoral, si quieres. Ese es el fondo del argumento de Sartre. Ok. ¿Cómo dibujas esa línea en la arena? Es muy complicado, es una discusión política de mucho tiempo, de muchas generaciones, en la que tienes que partir de que hay un pacto social acordado mínimo. Para mí ese es el asunto. El límite moral entre el beneficio de un particular, específicamente cualquier individuo, y lo que tiene que tener el resto de la población, digamos, como ganancia de cooperar y de vivir todos en sociedad, ¿no? El hecho de que no nos matemos unos a otros en la calle tiene beneficios. El hecho de que yo no salga y golpee a la gente, si todo el mundo saliera a la calle a golpearse instintivamente, no podríamos tener los modelos de producción que tenemos y tal. Por eso hay buenas razones para pensar que la violencia, de hecho, es un mal negocio, por ejemplo, ¿no? Okay, entonces, ¿cómo disminuyes el costo de la violencia?
pues entonces garantizas que si no hay violencia, la persona va a tener un X nivel de vida para que su incentivo a ser violento sea cada vez menor. Cosas por el estilo. Cosas que, si no hay una socialización de esas ganancias de vivir en sociedad, se van perdiendo. Si yo no veo ningún beneficio de no ser violento, porque socialmente no me está representando ninguna ganancia, si yo en la comunidad en la que vivo no ser violento no me está trayendo nada a mí, ser violento es una respuesta perfectamente natural. Voy a ser violento para ganarme lo que yo considero que es necesario, ¿no? Esa es una. Y la segunda es una cuestión de carácter de la discusión de las libertades. En 1700 la discusión sobre si los niños deberían o no trabajar es muy distinta sobre si los niños deberían trabajar o no hoy. En 1700 eso se consideraba como una especie de ejercicio dictatorial en contra de la libertad de empresa, porque tú podías ser libre de contratar a quien quisieras, aunque tuvieras 6 años. Hoy entendemos de una manera muy distinta y es una discusión política. Eso es, para mí, ese es el fondo, es como la idea de sociedad que tienes, la estructura mínima que necesitas para eso, y dos, las reglas políticas que vas poniendo para que eso se vaya cumpliendo. Necesitas que los niños estudien, sí, necesitas que los niños estudien. ¿Para qué? Para que socialmente el retorno de que estudien es mucho mayor al de que trabajen para que alguien capture las ganancias del trabajo de ese niño. Es muy sencillo. Okay. Mario, acerca de Bien. esto, viendo lo del bien público, ¿no? Sí, a ver, vamos a... Básicamente estoy de acuerdo en todo lo que dijo José Carlos. Nada más me gustaría hacer unas precisiones y tratar de hacer una hoja de ruta de temas que se pueden discutir de lo que dijo José Carlos, que creo que todos son muy interesantes y son como al menos 7 temas, ¿no? Por un lado, hay un tema ético, y perdón que lleve el agua a mi molino, ¿no? Y el tema ético es un tema sobre la felicidad y que se deriven 2 temas. Uno tiene que ver con el hecho de una distinción que hizo José Carlos, que estoy de acuerdo, que es una distinción que de hecho tiene al menos 25 siglos, que es la distinción entre bienes morales y bienes materiales. Le hizo Aristóteles. Y parece que la felicidad está más bien en los bienes que Aristóteles llama morales, cuya posesión no extingue la posibilidad de que otra persona lo posea. José Carlos ponía el ejemplo del sol, ¿no? Pues sí, la luz del sol, que yo la disfrute, no evita que otra persona la disfrute. Aristóteles pensaba en bienes morales de otro tipo, por ejemplo, en la amistad. Por eso, por ejemplo, en Ética Nicómaco, Aristóteles le dedica tanto tiempo a la amistad. La amistad es un bien moral tan importante para la sociedad humana, exacto, libro 8 de la Ética Nicómaco, que si yo lo tengo, de hecho no evito que otra persona lo tenga, sino de hecho potencio que otra persona lo tenga. Entonces, empezar a concentrar nuestro foco en bienes morales, más que en bienes que se agotan si yo los poseo, creo que es una buena parte de un problema ético. Otra parte de un problema ético, y esa es la segunda variable que veo, es nosotros, por ejemplo, pensamos que podemos ser felices disfrutando una serie de cosas que si las tenemos y otro no la tiene, voy a ser feliz. Cuando en general, y eso tiene una variante empírica en nuestro siglo, en pleno siglo XXI, ha habido estudios en los cuales si yo estoy contento, pero la gente que me rodea no lo está, yo no lo estoy tanto. Hemos quizá disminuido la importancia que tiene que los que me rodean sean felices para mi felicidad. Entonces, ahí hay 2 temas éticos, ¿no? Un punto en el cual hemos reducido nuestra capacidad de concentrarnos en bienes morales, paso 1, y paso 2, que nosotros hemos priorizado quizá una serie de bienes que si yo los tengo como agotan la posibilidad de que otros lo tengan, los otros no van a estar bien. Y parece que una sociedad más o menos próspera es aquella en la cual todos tenemos al menos acceso a los mismos bienes. Entonces ahí están los 2 temas éticos. Luego hay un tema que es una mezcla quizá
de un asunto ético con un asunto político, y tiene que ver con que nosotros hemos priorizado el ideal meritocrático, y es un ideal que está equivocado. Incluso, y eso lo tengo que decir así, ¿no? Uno de los textos, el texto que en los últimos años de desigualdad ha sido un éxito, el texto de Piketty, El Capital en el siglo XXI, desde el inicio Piketty se adhiere al ideal meritocrático, cosa que le hace muy mal a Piketty. Es primera página. O sea, dice la desigualdad va en contra del ideal meritocrático. La pregunta que yo desde que leí la primera página del libro de Piketty fue, ¿y por qué deberíamos enarbolar el ideal meritocrático? Parece que, y tengo que recomendar aquí también un libro de un filósofo de la Universidad Autónoma de Barcelona, de Ángel Pujol, sobre meritocracia. Y Ángel Pujol, creo que con muy buenos argumentos, demuestra que el ideal meritocrático es totalmente antagonista al ideal igualitario. O sea, la meritocracia no nos hace bien. Hemos comprado un ideal meritocrático cuando hay cosas que están mucho más allá del mérito, que tiene que ver con las dos cosas éticas que hablé antes, ¿no? O sea, nosotros deberíamos enarbolar un ideal igualitario en contra de un ideal meritocrático. ¿Por qué? Porque el ideal igualitario al menos pone una base social que nos permite, y por eso empecé con lo ético, en un piso más o menos parejo, que nos permite más o menos competir y donde el ideal meritocrático puede tener algún sentido. Pero el ideal meritocrático no es el ideal social primero, sino segundo o quizá tercero. Y hay cosas que están más allá del mérito. Salud, educación, seguridad, al menos. Y en mi perspectiva, ni siquiera ahí se agota. Por ejemplo, esparcimiento es otro, que nosotros le podemos llamar acceso a la cultura, por ejemplo. O sea, le puedes poner otros nombres, ¿no? Pero hay cosas que no deberían de estar sujetas al mérito. Tú no puedes dejar morir a alguien en la calle porque no se esforzó lo suficiente, incluso si tenemos igualdad de oportunidades. Que eso es bien interesante. Incluso si tuviéramos igualdad de oportunidades, si alguien quiso echar la flojera toda su vida, no lo puedes dejar morir en la calle. O sea, no es, digamos, la consecuencia justa de su actividad humana, no. Eso está más allá del mérito. Entonces, otra cosa que mezcla ética y política es qué tanto podemos dejar que el ideal meritocrático determine nuestras vidas. Incluso en una sociedad con igualdad de oportunidades, y la nuestra no lo es. O sea, peor tantito, ¿no? Otro, y con este, y luego ya discutimos los otros para tampoco acaparar un poco la respuesta, es, por un lado, entonces tenemos estos dos asuntos éticos, por otro, el ideal meritocrático, y por otro, tenemos una situación que es medio política, económica y pragmática, que es a dónde debemos entonces destinar nuestros recursos. Y aquí yo creo que está el tema central de las premisas de una socialdemocracia funcional, ¿no? Como yo entiendo una socialdemocracia. Y es, una socialdemocracia es aquella que privilegia los bienes públicos sobre los bienes privados. Esto no significa, como el comunismo, que se cancele la propiedad privada. Es una caricaturización barata para tirar a la socialdemocracia o para criticar a la socialdemocracia. La propiedad privada existe y debe existir. Sin embargo, no hemos puesto el acento, y eso es algo muy grave, en generar bienes públicos. Nos hemos concentrado en los bienes privados. Que está bien, repito, debe haber propiedad privada. Sin embargo, no hemos puesto el acento en cosas que son bienes para cualquier persona en un conjunto social. Hoy en día es la salud, pues, es el tema prioritario, y la salud también puede ser un bien público, y eso habría que entenderlo en una pandemia, pero quitando la situación actual, hay muchísimas cosas que son bienes públicos. El parque de la colonia, las aceras, la plaza pública, ¿no? Tenemos muchos lugares que son bienes de todos y que si no concentramos
nuestro esfuerzo en cuidar esos bienes públicos, estamos destinados al caos o a llegar a un lugar como Chile, es un ejemplo que a mí me parece muy paradigmático, en el cual la sociedad chilena no tiene bienes públicos. Creo que la crisis chilena de hace algunos meses tiene que ver con el hecho de que no tienen bienes públicos. Entonces, bienes públicos también para nosotros es, por ejemplo, en la Ciudad de México y en otras ciudades como Guadalajara o Monterrey, el metro es un bien público, el transporte público. O sea, hay muchísimas cosas que son bienes públicos en los cuales ni invertimos lo suficiente, o sea, no hay una inversión pública que represente el hecho de que son bienes de todas y todos, como en otras cosas que tampoco le hacemos demasiado caso. El parque de la colonia, ¿no? La vía pública. Entonces, si nosotros tenemos esas tres cosas en cuenta, estos dos aspectos éticos, este ético y político, y esta idea de privilegiar el bien público, teniendo en cuenta esto antimeritocrático, pues no vamos a llegar nunca a una sociedad muchísimo más igualitaria. Y la coda de mi comentario nada más es, bueno, la desigualdad puede ser que, como han argumentado algunos filósofos, por ejemplo, Harry Frankfurt, por ejemplo, la desigualdad parece que, al menos la de renta, de suyo, conceptualmente no es mala. No habría nada malo en que alguien tenga muchísimo dinero y alguien no tanto. No, teóricamente o conceptualmente no. Pero empíricamente, que alguien tenga demasiado dinero y otra persona no, hace que se generen otro tipo de desigualdades que de suyo son injustas. Por ejemplo, la desigualdad de estatus, la desigualdad de control. Dos muy claras. Si alguien tiene mucho dinero, tiene un estatus distinto a la otra persona. Y si alguien tiene muchísimo dinero, tiene control sobre otras personas. Quizás eso no es desigualdad de renta, pero es una consecuencia de la desigualdad de renta.